Hola, ¿qué tal mi gente? Mi nombre es Adonis. Sean bienvenidos a un video más de iPhone Pro. Y como lo pueden leer en el título, el día de hoy vamos a estar aconsejándoles cómo optimizar o cómo hacer que la batería de nuestro terminal sea un poquito de más durabilidad que de lo normal. Eh, Esto nos va a ayudar muchísimo porque hay veces que queremos que nuestro teléfono nos dure un día completo y no es así debido a que utilizamos ciertas cosas de mal forma en nuestro teléfono y esa es la razón por la que no nos dura tanto tiempo. Aquí les traigo unos pequeños trucos que he ido aprendiendo a lo largo de todo el tiempo que he venido utilizando los dispositivos iPhone y por ende ya creo que tengo como esos truquitos que los pueden ayudar. En primer lugar, vamos a empezar por lo obvio. Como lo pueden ver, bueno, ahora mismo mi teléfono no se va a ver porque estoy grabando la pantalla y sale esa barra ahí arriba en rojo que le quita visibilidad al color amarillo del ahorro de batería y estoy cargando mi celular. Como pueden ver, cuando yo alzo la barra de centro de control, mi celular está en modo de ahorro batería. Siempre lo tengo en modo de ahorro batería, no importa si mi celular está al 100%, yo de todos modos lo mantengo en ahorro de batería. Ese botoncito que tengo aquí, que en un video anterior les enseñé cómo agregar esto al centro de control, vuelvo y lo enciendo. La razón por la que yo mantengo esto es porque de todos modos lo que eso desactiva son funciones que en realidad uno no está utilizando, como por ejemplo descargas en segundo plano, que se actualicen las aplicaciones automáticamente y todas esas cosas que yo realmente no quiero, porque honestamente hay actualizaciones que yo no quiero recibir o que quiero ir yo manualmente a actualizarlas y eso es lo único que va a hacer. Otra cosita que vamos a hacerlo aquí mismo en el centro de control es mantener un brillo adecuado para el momento. Si por ejemplo estamos en una situación donde sí necesitamos de tanto brillo, pues lo aumentamos, como lo pueden ver ahí, al 100. Pero si estamos ya en un ambiente que no necesitamos tanta luz, entonces le disminuimos el brillo y eso va a ahorrar nuestra batería muchísimo, créanme. Otra cosa, aprovechando que estamos aquí en el centro de control, son estas funciones que vemos aquí. Déjame abrir esto. Como pueden ver, tengo el Bluetooth y el Wi-Fi utilizándolos. Bueno, en el momento que no utilicemos Wi-Fi, recomiendo que lo desconecten, que lo apaguen. Pero no lo hagan desde aquí, porque si presionan desde aquí, lo único que van a hacer es que se va a poner así. O sea, como que se va a desconectar de la red a la que estaba conectado. La mejor manera de hacerlo es dirigiéndonos a configuración y apagándolos desde aquí. O sea, apagamos el Wi-Fi desde aquí y apagamos el Bluetooth desde aquí. Ven cómo está encendido. Aquí sale como que sí está apagado, pero en realidad está encendido. Entonces ahí está apagado y así es como deberían de salir, como tachados cuando esté apagado. Las redes del teléfono nos consumen muchísima batería y más en segundo plano cuando no la estamos utilizando. Otra cosilla, el uso o dejar las aplicaciones abiertas cuando no las estemos utilizando consume mucha batería porque las dejamos en segundo plano funcionando. Como pueden ver, yo tengo muchas aplicaciones abiertas ahora en este instante. Entonces lo que tengo que hacer es ir cerrando todas las que no estoy utilizando para ahorrar batería, porque de verdad de eso se trata este video, ahorrar batería. Snapchat consume una cantidad enorme de batería como ustedes no se imaginan. Así que si ustedes no están usando Snapchat, bueno, yo voy a dejar esas que están aquí porque esas sí las estoy utilizando. Siempre cierren las aplicaciones. No basta con solamente darle un solo clic al botón, que si estoy aquí no basta solamente con hacer eso. Para cerrarla tengo que dar doble clic al botón y deslizar hacia arriba y ya está completamente cerrada la aplicación. Otra de las cosas que más hacen que tu batería te dure mucho es la forma en la que lo cargas. O sea, te recomiendo que cargues tu dispositivo de manera continua. No estés conectando y desconectando tu dispositivo, conectándolo y desconectándolo durante todo el día. Simplemente conéctalo y déjalo que llegue a su máxima carga, que es 100%, y no lo molestes más hasta que el teléfono no esté completamente cargado y luego tú lo utilizas. Eso de estar utilizando el teléfono mientras se carga y estar desconectándolo y después volverlo a conectar y pasarte todo el día haciendo eso afecta mucho a la batería y con el tiempo se va deteriorando, se va dañando y retiene menos la carga. Entonces ese es mi último consejo para este videito, que traten de no molestar el teléfono cuando está cargando. Si siguen estos pasos van a notar una gran diferencia a la hora de
hacer que su batería les perdure más. Este video lo hice a petición de algunas personas que me lo pidieron por Instagram. Si quieren seguirme en Instagram, mi Instagram personal es Adonis Mateo, va a estar en la descripción de este video. También próximamente voy a realizar un video de cómo optimizar la memoria, porque hay personas que tienen teléfonos de poca memoria, como